Hola a todos y bienvenidos a otro video aquí en las frases de mi día. Y el día de hoy les vengo a hablar de este maravilloso libro amarillito, cortito, pero sustancioso llamado Meridia. Y como siempre, vamos a iniciar con unos datos básicos de los cuales vamos a hablar en un tema en un momento. Inicialmente vamos a ver que su autora, en este caso, es P.C. Cuellar, de la editorial Montana, publicado inicialmente en el 2020 de un género de fantasía con unos toques de ciencia ficción bastante interesantes. Genera el primer libro, ¿no? Este es el primer libro de una serie o de un universo, una saga que se llama la saga Meridia. Cuenta con una ilustración de la portada muy bonita, por cierto, o muy llamativa en mi opinión, de Lady Nausan R, en conjunto con pues Penguin Random, con el grupo de Penguin Random House. Y no cuenta con una traducción, porque este libro es de una autora colombiana. Y curiosamente, y voy a decir aquí su nombre completo, es Paula Cristina Cuellar Suárez. Y es una ingeniera química de aquí de Colombia, con algunos estudios de doctorado y toda la cosa, pero pues que o se ve afectada por este tema de que tuvo que ocultar su nombre completo y colocar esto bajo el P.C. Cuellar, pues por aquello de los machismos que a veces hay en la gente en algunos lectores y en algunas personas que publican, ¿no? Lo hemos visto con otros autores que no vamos a nombrar, pero conocidas ellas, y que, pues, les ocurre este tema, ¿no? Pero bueno, esas son de esas cosas que ojalá no pasaran, pero lastimosamente pasan, y por eso vale la pena resaltar que es una autora, y en este caso, orgullosamente decirlo, es una autora colombiana. Y listo. ¿Qué vamos a encontrar? Y aquí les traigo digamos, como un inicio, un pequeño resumen de qué vamos a encontrar aquí en Meridia, ¿no? Y bueno, nos vamos a encontrar con nuestra protagonista principal que se llama Antonia. Antonia es una geóloga, o sea, le sabe a las ciencias, de hecho tiene un doctorado, si mal no recuerdo, o sea, tiene sus buenos estudios, tiene muchas cosas, ¿cierto? Mucha trayectoria, tiene un buen trabajo, trabaja para institutos reconocidos, viaja por el mundo. Entonces tenemos aquí a Antonia, que es una dura de la ciencia, ¿listo? Y pues mientras está haciendo una investigación en una isla, en algún punto del Océano Pacífico, si mal no recuerdo, em, pues se ve como atraída hacia otra isla que no aparece en sus mapas o sea, como una zona que normalmente dicen que es poco navegable, pero que curiosamente ella la pudo ver por algún motivo. Y digamos, en la revisión de esto que ella ve, cruza una frontera que no debió cruzar hacia unas islas y en particular hacia un país o como una zona oculta en donde viven los meridios. De ahí el nombre del libro, el país de Meridian, o bueno, el conjunto de países llamado Meridia. Allí, pues, por diversas situaciones, Antonia se va a ver envuelta como en una situación donde es medio invitada de esta nación, pero al mismo tiempo podemos leer ahí un poco que es medio rehén de este país, ¿cierto? Y pues hay que ver, y ella deberá afrontarse a muchas situaciones diversas, desagradables en su mayoría, por factores que ya les voy a comentar. Y pues también, como les digo, también es medio, o sea, esa parte es por lo medio rehén, pero también en lo medio invitada o de cortesía que van a tener con ella, va a encontrar cierta comodidad y cierta familiaridad en algunas cosas y va a empezar como a cambiar también ciertas formas de ella, no de ver el mundo, sino de formas de verse a ella misma. Y pues todo esto pasa mientras ocurre la particularidad de los meridios, que son capaces de sentir las emociones ajenas. Entonces, pues todo esto lo va a vivir Antonia siendo un ser humano que sabemos que tenemos un rango de emociones muy grande y muy complejo. Pues ella lo va a tener que vivir mientras los meridios que están a su alrededor van a saber ella qué está sintiendo, ¿no? Como qué emociones está ella proyectando, su temor,
su angustia, preocupación, tristeza, todo eso lo van a sentir alrededor de ella. Tu dolor inclusive, tanto físico como mental, todo eso, digamos que es una capacidad que tienen los Meridian, que nos van a ir mostrando a lo largo de la historia, pero que desde un principio se siente. O sea, todo esto que les digo es lo primero del primer capítulo de los libros y no es mucho más spoiler. Y bueno, eso es como una especie de resumen, de un resumencito aquí que vamos a tener pues de la historia o del principio de esta historia. Ya digamos que para entrar a cosas más detalladas, que tampoco van a ser spoilers, pero que sí digamos que nos resaltan un poco la historia o que nos van a hacer como en conjunto lo que vamos a leer, es lo que les digo. Primero, es una escritora colombiana, entonces es una escritora de nuestro lado del charco y más de nuestro lado del charco, de nuestro sector. Entonces, y pues el libro fue escrito, según entiendo y según vi, en español, porque una parte de los agradecimientos lo dice, ¿no? Que ella escribió este libro en español. Y nombra a la Universidad Nacional de Colombia, OE, como en especial las sede iniciales con un grupo ahí de lectura bastante interesante que le fueron como sus lectores beta, que eso también es importante, y siento que eso de pronto ayuda a elevar más la historia. Entonces vamos a tener este libro escrito así como muy en la forma en que nosotros hablamos, lo cual es bueno, pero también presenta un choque interesante, porque no estamos acostumbrados a leer en mucho en la forma en que nosotros, como latinos, y pues en este caso particularmente como colombianos, nos expresamos, ¿no? Eh, el, a ver, no es como que tal que esté en la historia, ¿no? Pero ya voy llegando, cosas de ese estilo, ¿no? Venga que ya voy. Como, como que palabras que uno dice muy normalmente o frases muy armaditas así de ese estilo que uno dice normalmente. Pero que cuando uno lee traducciones de otros libros de otros lados, ¿no? Pues son principalmente americanos o europeos, y mucho más como ya lo hemos visto con otros libros que he reseñado que son japoneses y así, y coreanos, no se sienten esa familiaridad, todo es un poco más neutro, ¿no? Las traducciones tienden a tratar de ser más neutras porque pues tienen que cumplir para un rango mucho más grande de audiencia. Pero al estar escrito directamente así, no sé, me pareció ¡ah! Hubo un choque al principio como, uy, no estoy acostumbrado a leer así, pero ya después de un tiempo ya se pasa y es hasta agradable, la verdad. También, al hecho de ser, pues, Paula, perdón, Paula, no, sí, Paula Cristina, al hecho de Paula ser una ingeniera química con un doctorado, creo que también, o sea, una maestría en diseño de procesos y productos, eh, pues se siente, se nota, o sea, hay unos temas, no es que haya un lenguaje científico grande en el libro ni nada, ni se necesita tener estos conocimientos para podérselo leer, por el contrario, siento que esas partes científicas o tecnológicas, que vamos a ver en el libro, porque las hay y son muy interesantes, em, están bien explicadas, están bien escritas, son llevaderas y son fáciles de conectar para que uno como público que de pronto no tenga esa sapiencia en esos aspectos, las capte y se interese por ellas, que en mi opinión fue lo que a mí me pasó. También es cierto que a mí me interesan mucho este tipo de temas, pero pues me gustó un poco cómo lo hace, ¿no? Al Antonio hablar de geología, al hablar de ciertas ciencias, un poco médicas, de anatomía del ser humano con los meridios y todo esto, se ve bastante interesante, o sea, se siente esa lectura muy chévere y todo. Y también, pues, obviamente, como les digo, hay un toque de ciencia ficción que es dado a representado, ve tú de pronto, mi compañera aquí, Paula, no lo sabía, en el 2020 no lo tenía tan claro, pero hay unos temas un poco relacionados como a lo que vemos hoy en día con ChatGPT y todas estas cosas de la inteligencia artificial, que incluso paréntesis ahí importante en una parte del libro, no es mucho spoilers, pero se dice como, si permitiéramos que esta tecnología hiciera todo, ciertos gremios se quedarían sin trabajo y no lo podemos permitir. O sea, los propios meridios dicen, pana, que esto nos puede afectar mucho más allá, entonces lo limitamos. Ojalá escucháramos esas cosas. No sé hasta qué punto lo vaticinar aquí, Paula, pero se ve. Y esa tecnología también
como persona que habla en términos de tecnología por mis estudios, pues también me gustó mucho cómo lo afronta y cómo lo lleva, ¿no? Hay un temita ahí bastante interesante, tanto químico como a nivel de, digamos, de programación, habla un poco es que ciertas cosas están en esa programación o no. No lo habla técnico, lo habla obviamente desde un conocimiento más general, pero está, pues en mi opinión, bastante bien llevado. Junto a eso sumamos que se nota que la autora es bastante geek, hace muy buenas referencias a nuestra cultura, ¿no? Porque esa es otra, es una fantasía en nuestro mundo. Entonces, y como les digo, la protagonista, Antonia, es de Latinoamérica, es latinoamericana. En ningún momento se dice que sea per se de Colombia, pero pues sí, sí dice como, no, 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 yo de Europa no soy, soy de Sudamérica. Lo cual es bonito, primero que todo. Y pues segundo, te da a entender y digamos, en el espacio temporal en el que está, o en el momento temporal en el que está, perdón, es la actualidad, ¿no? Entonces, pues habla mucho de referencias a Star Wars, a cosas de nuestra cultura, a Tolkien, a muchos de estos temas, ¿no? Señor de los Anillos, jijiji, jaja, porque, pues como les digo, es un libro también de fantasía, tiene esos toques fantasiosos con este tema de los meridios y sus, no los llamemos magia, porque no es, o pues hasta el momento no, que yo sepa, no es magia, llamémoslo habilidades, sus habilidades que nos diferencian de nosotros, ¿cierto? Y tiene esos momentos donde, estás hablando de algo que yo también conozco porque yo también soy medio año. Entonces, se ve muy chévere, la verdad, leer ese tipo de cosas en un libro de este estilo. A ver, ¿qué más? Obviamente, no es perfecto, no es un libro que tú digas, wow. Digamos que uno de los problemas, o no problemas, de una de las pegas, digamos, temas que dije, es que a medida que vas leyendo y ya cuando se va acercando al final llega a ese tipo, ese punto de, oiga, bueno, me quedan 15 páginas y no sé qué va a pasar. Bueno, a ver, si sabes un poco qué va a pasar, por dónde va la historia y más o menos, creo que aquí Paula hace un buen foreshadowing de mostrarte hacia dónde vamos, ocultándote otras cositas. Pero yo en lo personal no siento que este libro haya sido escrito como el inicio de una trilogía. Por ahí en la sinopsis o en la presentación de la autora, te dice como, no, eh, después de X, Y, Z cosas que pasaban en su vida, quiso juntar todos sus gustos y este tema, y después de haber viajado por el mundo, y escribió la primera parte de la trilogía Meridia. Me permito diferir en esa opinión, habiendo iniciado el segundo, porque también, punto a favor, lo terminé ayer, de cuando estoy grabando esto, y ayer mismo, de cuando estoy grabando esto, me leí el 25% de la segunda parte, porque es que te deja con ganas de más. Pero eso es porque, lo que les digo, no fue escrito para mí como una trilogía, o el corte trilogía, no sé si lo hicieron postproducción, postedición, perdón, o qué, porque es muy continuista, o sea, demasiado continuista. Es como cierras los ojos, abres y empieza el siguiente. Mm, digamos que se me chocó un poco. Me hubiera gustado un final más cliffhanger, más ¡oh! Pero el final no es tan así. Pero, como les digo, lo hace bien y lo hace lo suficientemente bien para que uno quiera seguir leyendo y se quiera enterar de qué ocurre. Porque independientemente de que haya sido escrito como una trilogía o como un libro largo que la editorial decidió partir en varios pedazos por diversos factores de la publicación, ya sea porque le dijeron no te vamos a poder publicar un libro tan grande siendo una autora eh, novata, digámoslo así, o porque, se saben, a veces dicen no, prefiero vender 3 libros a vender uno solo. Por la razón que sea, algo que sí hace es que hay cosas que yo siento que van a pasar y todavía no han ocurrido. Entonces siento que son secretitos y misterios que se van a develar mucho más adelante en la historia. Lo cual, pues bueno, le puede servir como trilogía para que tú en el tercero digas, mira, tú esto es el primero
ya lo veía yo venir, mientras leía el segundo nunca me lo contaron, entonces ya se me había olvidado, porque puede pasar. Y ahora en el tercero me lo rescatas y de buena manera. Entonces, a ver, tiene eso sí lo tiene ese lado de, tengo cositas aquí por descubrir y espero que me las digan, ¿no? Obviamente, pues, a donde yo voy, me han contestado algunas, no me han contestado otras, y no sé ahorita cómo va a llegar la historia a la siguiente parte, cómo va a avanzar la historia a un conflicto más grande. Pero con lo que leí en el primero, tengo fe en que algo se puede lograr. Y pues a ver, en cuanto a otros temas, los temas básicos, ¿no? De nuestro desarrollo de personajes, es un desarrollo bastante interesante porque aquí vamos a ver que el libro toca temas de racismo, se podría, bueno, tal vez más que racismo, podría llamarse xenofobia. Sí, xenofobia creo que es un término un poco más correcto. Porque, pues, bueno, nos van a explicar muy tempranamente que los meridios y los humanos no se llevan bien, por motivos que no voy a develar, que eso sí ya son un poco más spoiler, ¿cierto? Em, También, obviamente, pues, nos va a dar eso como un tema y o bueno, nos van a decir que fue por violencia, no les voy a explicar exactamente qué violencia o cuál fue el detonante de la separación de los meridios y los humanos, que antes, ¿cierto? Que para que ellos se escondieran de nosotros así muy bruscamente. Pero, pues, obviamente va a ir relacionado a esta frase del día de hoy. Los seres humanos no nos hemos caracterizado por nuestra tolerancia. Y es verdad. Lo vamos a ver mucho en este libro, ¿no? Y en el siguiente lo van a remarcar aún más, pero pues me voy a limitar, tratar de limitarme a lo que está en este primer libro. Lo que les digo, para mí no es una trilogía, para mí es una, cambiemos de primera parte a segunda parte, pero lo vamos a ver mucho este tema de que te habla mucho de esa violencia intrínseca que tienen los seres humanos, pero también va a tratar de mostrarse mucho que no todos somos así, que incluso como lo hablaba ya en el ensayo sobre la ceguera, por ejemplo, los malos hacen más ruido, pero ese ruido a veces ensordece a otros y hace que crea que todos somos iguales. En este caso en particular, pues es bastante notorio. Entonces vamos a tener esos temas donde van a mirar mal a Antonia porque simplemente por el hecho de ser una humana, de tener una predisposición a lo que ella es capaz de hacer o a los valores que ella representa. Y eso va a ser un tema bastante importante a lo largo de toda la trilogía, porque pues se ve en el primer libro, pero también creo yo que va a ser importante en los demás, junto pues obviamente con las diferencias culturales que conlleva el propio libro, porque es lo mismo que cuando nosotros como seres humanos o cuando yo, por ejemplo, colombianos, tenemos una idea particular de alguien de otro país, porque creemos que nos hemos metido en la cabeza todos estos, digamos, estos temas y creemos que todos son iguales. Y conocemos a alguien que viene de ese sitio y nos damos cuenta, oigan, no es tan malo. Lo que pasa es que el estereotipo, digámoslo así, como, como una palabra más correcta, los estereotipos que me han vendido estas personas, pues lo han complicado todo al yo tratar de entender o al ver a estos seres humanos, a estas personas de este país o de esta región, como, como realmente son, si no me quedé con la mala impresión. Que también es cierto, ¿no? Los estereotipos existen por algo. Y en el caso de los humanos, y en el caso de por qué los meridios piensan lo que piensan de nosotros, no se queda muy lejos o sea, no es tan estereotipos basados en hechos, pero, pero pues Antonia llega a mostrarles allá, igual que alguien llegaría con nosotros, que no todos somos así, que hay, en el caso de Antonia, hay seres humanos que son comprensibles, que son sensibles, que si bien no pueden sentir lo que percibir los sentimientos de los demás, como el sí le pasa a los meridios, sí pueden llegar a entenderlos y a actuar sobre lo que los demás sienten sin necesidad
hacerlo de mala manera. Entonces, creo que los temas que toca son bastante chéveres. Curiosamente, en este libro, y lo pueden ver por la frase, no es como que esta sea la frase más cambia vida del universo. De hecho, es una frase jodidamente obvia, pero que a veces se nos olvida que tenemos que ser un poco más tolerantes entre todos y como seres humanos en general. Pero pues creo yo que es muy buen libro, o sea, ya entrando un poco más hacia el cierre, me gustó bastante. Creo yo que es un buen libro, es un buen inicio de lo que podría ser una trilogía en este caso. Como les digo, no creo que sea una trilogía, pero es una buena introducción a un mundo y a unas historias. Mm, no se van a encontrar pues aquí la fantasía más wow de sistemas de magia, una fantasía supremamente dura así de, uy, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, alteras todo el mundo. No. Y lo que a ustedes les gusta es el héroe elegido para salvar a toda una raza o a todo un mundo, o en este caso a todo un reino y países que conforman a Meridia, pues al menos de momento no. No sé, no es lo que se va uno a encontrar, pero si les gusta, si les gusta el romantasy, porque también tiene sus temas, obviamente. Si les gusta el romantasy, aquí está. De momento es un romantasy ligerito, vamos a ver. No les voy a decir que esto es alas de sangre o lo que sea, o Sarah J. Maas, porque no lo es. Tiene sus toques y tiene sus toques bastante chéveres. O sea, a mí, bien romanticero que sí soy y bien sensiblero que sí soy, me ha gustado bastante cómo se han manejado ciertas cosas. ¿Podrían mejorar ciertos aspectos de cómo inicia? Sí, no voy a negarlo, pero me gusta cómo va de momento encaminado, solo con el primer libro. Pero también, si les gustan estos temas como de descubrir ciertos misterios, o de la ciencia y de ir descubriendo cositas de a poquitos, creo que este es el libro correcto. Y más allá que eso, y principalmente, si son suramericanos, y más aún, si son colombianos, lectores colombianos, me parece que es bueno darle la oportunidad para que mucha más gente lo conozca. O sea, altamente sorprendido. Curiosamente, este libro lo tengo desde el año del 30 de abril del 2022. Dato curioso sobre mí, marco todos los libros que compro con lapicito, la fecha en la que los compré. A veces me gustaría marcarlos un poco más con la fecha de lectura. Y curiosamente también lo tengo firmado por la autora, porque fuimos a un panel que ella hizo en esa feria del libro, que fue donde los compré. Compré los tres en ese momento, porque estaban en el lanzamiento del último, más o menos. Y, y pues estaban ahí en mi biblioteca. Y después de haber leído, para los que vieron el video anterior, de antes de que se fríe el café, estaba como, quiero leer algo más cercano a mi fantasía o ciencia ficción, o en este caso un poco de ambas, que no sea de pronto tan largo. Y los vi en mi biblioteca, dije, llevan resto de tiempo ahí, voy a darles la oportunidad, ¿no? O sea, lo que les digo, gratamente sorprendido. Así que supremamente recomendado Meridia, tanto por el factor de que, vuelvo y les digo, y no me voy a cansar de repetirlo, autora colombiana, autora con un enfoque en ciencia, que eso ya puntazo, y tristemente hay que repetirlo, autora, ¿cierto? Porque aquí este PS Cuellar no me dice nada, ¿cierto? Lastimosamente, no resalta que es una autora. Y me gusta, me gustaría que hable más de Meridia, me gustaría que se hable más de lo que hizo Paula aquí o lo que está haciendo Paula, al menos en el momento en el que yo voy con estos libros. Obviamente ya los termino, eh, pero me gustaría que se hablara más de esto para que muchos más autores colombianos puedan salir y también muchas más autoras se arriesguen a que las publiquen y que ojalá en algún punto lleguemos al tema de evitar esto.
de evitar el esconder quién hizo el libro. Como ya le ha pasado a otras autoras, no voy a decir su nombre, pero creo que muchos saben de quién hablo, y que más bien chévere que ojalá Paula, si está escribiendo más o si va a escribir más cosas, pueda llegar a ser reconocida como como lo es Sarah J. Maas, como lo es Cassandra Clare, ¿cierto? Que no tienen que esconder sus nombres porque no es porque la gente las quiere leer y las compra, y porque se apuesta por una autora, ¿no? Y es muy chévere, es muy importante leer libros escritos por mujeres, por el simple hecho de cómo retratan muchas cosas dadas hacia, uno, el romance, y dos, hacia las protagonistas femeninas en general. Porque sí es muy notorio, la verdad, cuando un personaje femenino lo escribe un man como protagonista del libro, ¿no? Ella tenemos a una protagonista escrita por un hombre. Es muy diferente a cómo se siente la lectura de un personaje femenino, de una protagonista femenina, escrita desde el punto de una mujer, de una autora. O sea, es muy diferente y en mi opinión es muchísimo más disfrutable. Ya lo vimos como, por ejemplo, como pasa con Divergente. Verónica Roth, cuando escribía a Tris, muy diferente a cómo pueden llegar a escribir de pronto, y tengo que hablar un poco de él, cómo puede llegar a escribir a Brandon, a Chalanne. Son 2 conceptos muy diferentes. Es como escribe una Cassandra Clare a una Clary, ¿cierto? Como puede escribir, no sé, ahorita, venga, miramos acá. Bueno, no, es que tengo muchos libros de autoras, la verdad. Pero sí, es como puede llegar a escribir a alguien más, a una protagonista femenina. Pues no sé. Oiga, sí tengo muchos libros escritos por mujeres, nice. Em, entonces, es importante y espero que si están buscando una próxima lectura em, ligerita, fantasiosa y diferente, eh, al menos en su forma de escritura y esto, le den la oportunidad a Meridia, porque tanto este libro como la autora se lo merecen. Merecen que se sepa más de este trabajo. Sin más, muchísimas gracias a todos por ver este video. Espero traer la segunda parte de Meridia prontamente, porque como les digo, ya voy más del 20 ya voy como en el 30 y algo por ciento, porque leí otro poquito esta mañana. Así que, nada, espero traerles esa parte. Recuerden que si lo quieren ver, si quieren pues que les hagan más mis videos, pueden suscribirse. Por favor, también, si les gustó esto, denle me gusta, activen la campanita, pues, para que les avise que todo esto. Y realmente muchas veces más que en otros videos, compártanlo, porque es bueno, vuelvo y digo, que el talento colombiano se vea más allá de los que ya solemos ver comúnmente, ¿no? Entonces, vale la pena. Recuérdenlo, muchísimas gracias y adiós.